Muchísimas gracias, Egunon. Buenos días. Gracias a todos y a todas por estar aquí, por apoyarnos en esta campaña y a nuestros candidatos y candidatas porque están haciendo una campaña excepcional en tiempos extraordinarios, en tiempos en los que efectivamente nunca nos habíamos encontrado en unas circunstancias como esta a la hora de hacer una campaña, a la hora de hacer actos y a la hora de encontrarnos en un evento como el de hoy. Quisiera aprovechar mi intervención para hacer un poco de memoria, un poquito de memoria que siempre es bienvenida. Hace apenas 12 años comenzó a hablarse de la crisis económica. Comenzaron a hablarse de cómo indicadores macroeconómicos mostraban un problema en nuestra economía y en la economía mundial. Por entonces yo era un economista al que le tocaba empezar a dar charlas en diferentes lugares a lo largo de todo el país para explicar conceptos entonces no conocidos como prima de riesgo, deuda pública y algunas cosas con las que nos hemos familiarizado posteriormente. Luego vinieron los recortes. Empezaron los recortes en determinados sectores productivos, los recortes llegaron a la universidad en la que yo estaba, los recortes llegaron a todo el conjunto de la economía, trabajadores, trabajadoras, familias enteras se vieron de repente sin ingresos, aquellos que tuvieron la suerte de poder mantener un empleo vieron cómo se reducían sus salarios, empezaron a recortar también la sanidad pública, la educación pública, se amenazaron con reformas que después cristalizaron, reformas de pensiones, rescates bancarios, más de 60.000 millones de euros se han dedicado y perdido ya de dinero público al rescate financiero de aquellos tiempos, reformas laborales con el único objetivo de bajar los salarios y todo eso motivó movilizaciones políticas en formas de huelgas generales por parte de los sindicatos, de las organizaciones de representantes de la clase trabajadora, movilizaciones sociales de diferente envergadura y naturaleza, el 15M, y todo ese malestar creciente que decía que las cosas tenían que ser de otra forma, que se tenía que gestionar la economía de otra manera, que era injusto lo que estaba sucediendo, tuvo expresiones políticas. Esas expresiones políticas están hoy aquí. Es Podemos, es Izquierda Unida, es una sociedad civil organizada con la que hemos intentado explicar que había alternativas a esa forma de gestionar la crisis del año 2008-2010. Transcurridos 12 años, y con la ventaja que nos da el tiempo, podemos decir que hemos demostrado que se puede hacer de otra manera. Porque ahora esas expresiones políticas, ese espacio político, ese sentimiento de que lo que sucedía entonces era injusto y que había otras opciones posibles, estamos en el Gobierno. Y hemos puesto en marcha una forma de gestionar otra crisis económica totalmente distinta, radicalmente diferente. Y si en la anterior crisis los esfuerzos, los costes de la crisis fueron sobre las espaldas de la clase trabajadora, de la gente sencilla, de la gente humilde, y por el contrario, se pusieron políticas encaminadas a incrementar la desigualdad y a salvar a las grandes empresas y a las grandes fortunas en un ejercicio clarísimo de desigualdad y de ideología, esta vez, nada más llegar la crisis económica que empieza a desplegarse, este Gobierno, con el valor añadido de Unidas Podemos, este Gobierno de coalición, hemos sido capaces de desplegar un inmenso escudo social para decir que no se iba a repetir los errores del pasado. Y por eso hemos desplegado políticas para salvar a las familias trabajadoras, para hacer que esta crisis no recayera sobre sus espaldas, sobre las espaldas de nuestra familia, sobre nuestras espaldas. Y por eso es importante recordar los ERTEs, el ingreso mínimo vital, la paralización de los desahucios, la prohibición del cese de suministros básicos, que nadie se pudiera quedar sin agua, sin luz, sin energía, sin suministros básicos en definitiva, y otra serie de medidas enormes que están ahí a nuestra disposición que demuestran que teníamos razón. Que todos estos últimos años, todos vosotros y vosotras, que desde las manifestaciones hasta las comidas familiares habéis explicado que había otra forma de hacer las cosas, teníamos razón. Y teníamos razón y lo hemos demostrado en la práctica, superando una infinidad de obstáculos y de adversidades que no hace falta que abundemos aquí sobre ellas, porque como decía Roberto, mucha gente nos decía que era imposible, que no íbamos a llegar a gobernar, que no íbamos a poder transformar la sociedad y efectivamente lo estamos pudiendo hacer a pesar de esas adversidades. Y ahora tenemos que ser capaces de dar un paso más allá, de extender todo esto, por ejemplo, en estas elecciones. ¿O acaso aquí no hubo recortes en sanidad, en educación, en servicios públicos, en salarios?
Por supuesto que sí, y también hubo ejecutores de esas políticas. Y nosotros decimos que somos capaces de hacer las cosas de otra manera y que estamos dando ejemplo. Y no decimos que seamos ingenuos, sabemos todo lo que conlleva todo ello, los costes económicos, los costes políticos, los costes de toda naturaleza. Pero tenemos muy claro para qué estamos en política, tenemos muy claro cuáles son los objetivos, que es proteger a las familias trabajadoras, a nuestras familias, a la gente que lo está pasando mal durante todo el tiempo, especialmente mal en esta crisis. Por eso, cuando nos critican por querer aplicar nuestro programa o los acuerdos que hemos suscrito en el acuerdo de coalición, nosotros volvemos a insistir en que no están ahí por casualidad, en que uno de los problemas principales de los últimos años ha sido la reforma laboral del año 2012, que ha permitido incrementar la explotación sobre la clase trabajadora, que ha permitido acabar con la negociación colectiva, que ha bajado los salarios para encaminarnos a ser un país que intente competir por la vía de los bajos salarios. Y nosotros decimos que no, que en nuestras cabezas visualizamos un país que no compite por los bajos salarios, sino que es capaz de ofrecer otras cosas al mundo. Y por eso nosotros tenemos muy claro que la derogación de la reforma laboral es un compromiso ineludible, porque es necesario para las familias trabajadoras. No es un capricho, no es una errónea obstinación de los que hacemos los programas, de los que hacéis los programas. Es la constatación de un problema y de cómo resolverlo. Por supuesto, eso no agota el cúmulo de elementos programáticos que tenemos que desplegar, pero desde luego tenemos muy claro por dónde va el camino. Y lo que se hace en economía, lo que se hace en la actividad política, siempre conlleva costes. Esos costes hay que financiarlos. Y nosotros tenemos que ser capaces de hablar de fiscalidad en coherencia con lo que dice nuestra Constitución en su artículo 31, que dice, básicamente, que tienen que pagar más los que más tienen. Y esto, desgraciadamente, no se ha cumplido en los últimos años y probablemente desde 1978 en ninguna ocasión. Y por eso ahora que estamos pedimos coherencia. También pedimos coherencias a esos que se llaman constitucionalistas, pero se olvidan de estos artículos en concreto. Y hemos visto recientemente donaciones de grandes fortunas a la sanidad pública, donaciones de grandes fortunas a otras grandes fortunas, pero lo que nosotros decimos es que este reconocimiento tan extraordinario que hemos visto en los últimos meses y un reconocimiento del que somos parte y del que decimos tienen razón hacia el sistema público de salud, ese reconocimiento que tiene una expresión hermosa en los aplausos que se daban a las 8 de la tarde a todos los sanitarios y sanitarias, tiene que transformarse en políticas públicas y esas políticas públicas deben financiarse. Por eso, a la hora de hacer una reforma fiscal para permitir que se cumpla el artículo 31, hay que pedirle un esfuerzo patriótico a las grandes fortunas que no hicieron ese esfuerzo patriótico en la anterior crisis. Por eso suscribo las palabras de los compañeros y compañeras que me han precedido, porque hay una clara diferencia cuando se pilota la política desde la izquierda que cuando se pilota desde la derecha. Hay una clarísima diferencia y es una clarísima diferencia de clase. Y tiene que ver con quién paga la crisis y hacia dónde va nuestro país y nuestra sociedad. Y hacia dónde va lo que dice Roberto, las generaciones siguientes. ¿Qué sociedad les vamos a dejar? ¿Una sociedad de precarización y bajos salarios, instada por reformas laborales absolutamente neoliberales, o vamos a construir una alternativa? Nosotros optamos por esa alternativa de fortalecimiento del sistema público, de fortalecimiento de la educación, de inversión en ciencia. Ahí está nuestro programa para el que lo quiera ver. Y nosotros decimos que todo eso es necesario que se vehicule con un programa de izquierdas, un programa progresista y un programa que le ponga freno a la reacción, esa extrema derecha que está creciendo en todas partes y que amenaza la convivencia y la democracia. Pero nosotros y nosotras sabemos que la mejor manera de enfrentarnos a la reacción es con hechos. Por eso gobernamos y aplicamos políticas en beneficio de las familias trabajadoras, para mejorar la vida de las familias trabajadoras y para frenar a la reacción y su discurso
discurso populista que intenta ganar adeptos entre las gentes desfavorecidas. Compañeros y compañeras, hay muchas lecciones que podemos sacar de esta crisis, muchas. Una crisis dolorosa que se ha llevado a miles de nuestros compatriotas, amigos, familiares, que se ha llevado esta pandemia. Una pandemia que para hacerle frente hemos tenido que hacer medidas que implican costes económicos que tenemos que abordar ahora. Hemos tenido que abordar todo esto, pero lo hacemos extrayendo esas conclusiones o esas lecciones. Y permitidme que me centre en una, con la que he empezado. Creo que ahí fuera de esta sala, la gente sabe que cuando vienen mal dadas, nosotros y nosotras somos de fiar. Que cuando viene una crisis, nosotros y nosotras protegemos a la gente que lo necesita. Que cuando vienen mal dadas, en definitiva, los que protegen a las familias trabajadoras es la izquierda. Y que las fórmulas necesarias para proteger a las familias trabajadoras y avanzar hacia el futuro se llaman gobiernos de izquierdas. Es muy importante que sepamos transmitir eso a mucha más gente, porque lo que nos estamos jugando es cómo gestionar los meses venideros. Y os hago una pregunta, en gran medida retórica. ¿Os hubierais imaginado gestionar esta situación con un gobierno diferente del que tenemos ahora mismo en la Moncloa? ¿Cómo sería la política económica? ¿Cómo sería la política social? ¿Cómo sería la política nacional? Yo creo que estas preguntas se responden solas, y las responden solas no solo los que estamos aquí, sino mucha gente que está ahí fuera. Por eso termino pidiéndoos un esfuerzo adicional al que venís acometiendo, un esfuerzo para llevar esa izquierda también a Euskadi, para traerla aquí, a esta tierra que no necesita, que necesita un gobierno de izquierdas con ese valor añadido diferencial que da Unidas Podemos, Izquierda Unida, Elkarrekin Ezker Anitza. Muchísimas gracias, salud y república. Gracias.